Buenas noches, este es su canal, la Biblia a la luz de la historia. Yo soy el pastor Marvin Obregón, pastor bautista, y bueno, en esta noche quisiera introducir el tema que nos va a tomar pues bastante tiempo en desarrollarse. Eh, el objetivo principal de este canal es tratar de lograr explicar de manera sencilla el contexto total de la Biblia, tratando de que de una manera sencilla eh, cualquier persona pueda capacitarse y pueda tener conocimiento amplio de la escritura que lo lleve a tener no solo dominio del texto bíblico, sino que su vida espiritual también tenga crecimiento. Yo quisiera que en esta noche pudiéramos introducir el tema de la interpretación bíblica dando un vistazo general de lo que podría ser o nos podría llevar un tiempo largo de estudio de las bases o que nos va a sentar las bases de la interpretación bíblica. Eh, a veces pensamos que la Biblia está aislada del quehacer humano. A veces pensamos como que la Biblia es un texto venido del cielo, escrito por mano de Dios y aislada totalmente de lo que es la vida del ser humano. Pero en realidad el texto bíblico está metido dentro de la vida del ser humano. Y para poder comprender no solamente un pasaje bíblico, sino la totalidad de la escritura, necesitamos conocer algunas, eh, que diría, algunas bases que son en las que se desarrolla el texto bíblico. Quisiera explicar esto de una manera lo más sencilla posible. El texto bíblico se escribe más o menos de 1450 a.C. hasta más o menos 100 años después de Cristo. Es decir, que pasan más o menos 1550 años para que el texto bíblico total, Antiguo y Nuevo Testamento, se logre escribir. Y se desarrolla en un ambiente en el cual eh, también viven o conviven ahí alrededor de los personajes bíblicos varios imperios que influyeron, tal vez no tanto en la escritura del texto bíblico, pero sí en la vida de quienes son los personajes que vemos en la Biblia. Estamos hablando de imperios como el Medo-Persa, estamos hablando de los babilonios, de los egipcios, de los griegos y del Imperio Romano. Podemos decir que estos imperios influyeron grandemente en algunos aspectos políticos y sociales de los pueblos y los personajes que aparecen dentro de la escritura o dentro de lo que llamamos Biblia. Entonces necesitamos conocer por lo menos un poco de cada uno de estos imperios para poder comprender el texto bíblico. No podemos aislarnos totalmente de lo que sucedía en el medio en el que cada texto bíblico es escrito, porque de lo contrario quizá no comprenderíamos. Voy a tratar de poner un ejemplo.
Aquí en Costa Rica nosotros tenemos un lenguaje que quizás si alguna persona viene de otro país y nos oye hablar o lee alguno de nuestros periódicos, no va a comprender el sentido de algunas frases, alguna manera de expresarnos nosotros que quizá sea muy fácil de entender para nosotros. Pero resulta que para los que son ajenos a nuestra sociedad, pues no lo van a entender. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que aquí nosotros tenemos algunas expresiones eh, que no son familiares y que para nosotros no necesitamos explicarlas para poder entenderlas. Supongamos que en Costa Rica se destruye todo, totalmente todo. Viene un cataclismo y destruye todo lo que es Costa Rica. Resulta que no queda ningún costarricense. Y por allá, muchos años o siglos después, algunos que vinieron por allá de otros lugares, vinieron y vieron ese territorio vacío, ese territorio que no tiene habitantes, y comenzaron a decir, bueno, este es el lugar adecuado para sentar las bases de un pueblo. Y resulta que comenzaron a escarbar por ahí y a sentar las bases de sus futuros hogares. Y dentro de lo que escarbaban encontraron algunas cosas, algunos recuerdos de los antepasados que vivieron por ahí. Y resulta que dentro de todo aquello que encontraron un periódico que decía, a 1000 empleados de tal compañía, de los ticos, les cortaron el rabo. Y se preguntaban a aquellas personas, ¿y qué querrá decir esto? Mira, bueno, me dice, aquí los que vivían se llamaban ticos. Qué extraño, ¿verdad? Pero lo raro es que tenían rabo, porque les cortaron el rabo. Pero resulta que en Costa Rica, primero a los costarricenses nos llaman ticos, por el diminutivo chiquiticos, pequeñiticos. Y de ahí nos pusieron el título de ticos. Pero para nosotros, cortarle el rabo a alguien es dejarlo sin empleo, expulsarlo, que no darle más empleo a una persona. Y eso es cortarle el rabo. Resulta que aquellas otras personas venidas de otro lugar, pues resulta que nunca comprendieron en realidad que era el cortarle el rabo y malentendieron esto. Resulta que si yo voy a la escritura, a la Biblia, hay expresiones, hay costumbres, hay prácticas que si yo no sé de lo que se está hablando, si yo no conozco la cultura en la cual se desarrolla, pues no voy a entender de ninguna manera el sentido de lo que está diciendo un texto. Esto es solamente un ejemplo para decir que si no estudiamos eh, las culturas que tuvieron que ver con la época bíblica y con los personajes bíblicos y con los textos bíblicos, pues no vamos a comprender muchos de los textos que encontramos en la Biblia y así vamos a malinterpretarla y no vamos a tener el sentido correcto que se le quiso dar en su tiempo. Tenemos también que dentro de la Biblia el factor, como decía antes, social, cultural, tiene mucho que ver por la influencia de la sociedad en el que se desarrollaron los textos bíblicos, los hechos bíblicos. Tenemos también de que
necesitamos tomar el entorno geográfico, es decir, el entorno donde vivían los personajes bíblicos, ciudades, ríos, montañas, en fin, todo lo que tiene que ver con la geografía del lugar. Tenemos que entender también el contexto religioso. Dentro de la Biblia encontramos una serie de creencias religiosas, tanto del pueblo judío como de algunos otros pueblos que en donde gira, en torno de quien gira el texto bíblico, que necesitamos entender para poder comprender cuál era el sentido exacto de un texto. Por ejemplo, el apóstol Pablo llega a un lugar en donde se adora al Dios no conocido, y resulta que el apóstol Pablo toma la idea esta del Dios no conocido, porque los griegos, que era el pueblo que tenía esta idea, eh, ellos creían que había muchos dioses, y que si por alguna razón ellos no conocían a uno de los dioses que existían en este mundo y no lo adoraban, pues ese dios se iba a enojar con ellos. Entonces ellos levantaban un altar siempre al Dios no conocido, para que aquel Dios que había quedado por fuera, que ellos no habían tomado en cuenta, no se enojara y tuviera su altar ahí. Y resulta que el apóstol Pablo toma aquella idea y viene y presenta a Jesucristo como el Dios no conocido. Y él aprovecha una circunstancia religiosa de la época. Lo mismo que el aspecto político también tiene mucho que ver dentro del texto bíblico. No solamente es importante ver estos aspectos, sino que también la Biblia tiene o ha sido escrito en diferentes estilos literarios. La Biblia, no toda, no todos los libros son iguales en su estilo de escritura. Tenemos poesía, como el libro de los Salmos es poesía. Tenemos historia, por ejemplo, el libro de los Hechos, el primero y segundo de Samuel, el Éxodo. Todos son libros históricos, hablan de cosas que sucedieron en aquella época. Tenemos libros proféticos, es decir, los libros de los profetas que llevaban un mensaje, casi siempre, bueno, al pueblo de Israel, y algunos otros pueblos mencionados ahí. Tenemos el estilo de las epístolas, o lo que podríamos llamar cartas. Por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, que escribe sus cartas a los corintios, a los tesalonicenses, a los efesios, y bueno, todas estas cartas tienen un motivo por el cual se escribe. Entonces, cuando las personas escribían estos textos, tenían un estilo en especial que utilizaban para escribir. Por ejemplo, está también el caso del estilo apocalíptico, ¿verdad? Que por ahí tenemos el Apocalipsis, que para algunos es un dolor de cabeza realmente por lo difícil de las imágenes y figuras que son utilizadas dentro del libro para presentar el mensaje del Señor. Y tenemos el libro de Daniel, que también tiene algunas partes apocalípticas, y así algunos otros estilos que están nombrados ahí dentro de la Biblia. Resulta que todo esto necesitamos comprenderlo para poder entender, llamemos así, el contexto histórico de la Biblia, es decir, los aspectos más importantes que influyeron para que o dentro del cual se desarrollaron los textos bíblicos. Y solamente comprendiendo todos estos aspectos y muchos más que quizá no menciono por falta de tiempo,
eh, tenemos que entenderlos, tenemos que comprenderlos para poder hacer que la Biblia se vuelva un texto sencillo de comprender para nosotros. Así que yo les invito a que en los próximos videos ya ingresemos a lo que es el material del texto bíblico y que podamos ir teniendo ya unas ideas claras, por lo menos generales, del, de la Biblia, y que para nosotros llegue a ser un libro no oscuro como mucha gente lo ve y a veces malinterpretado, y debido a eso quizá hay tanto pensamiento diferente con respecto a la escritura, eh, y por eso a veces hasta surgen doctrinas y eh, erradas, equivocadas, por no comprender todos estos aspectos que he mencionado. Quiero darles las gracias. En este próximo video pues vamos a estar ya analizando todos estos aspectos, y espero que sea de beneficio para su vida, no solamente intelectual, sino también espiritual, que pueda crecer su vida en Cristo Jesús, porque lo que menos desearía es que existan dudas en el pensamiento de ustedes, mis hermanos y mis amigos. Así que si le ha gustado el video, pues démele ahí pulgar arriba y suscríbase para poder recibir la enseñanza que vamos a ir teniendo a través de estas semanas. Muchas gracias y buenas noches.